Encontré un rastreador GPS debajo de mi camioneta mientras cambiaba el aceite. Instalación profesional. Aún estaba caliente, lo que significaba que alguien lo había colocado hacía poco. A mis 70 años, ¿por qué alguien necesitaría rastrearme? Para descubrir la verdad, envié el rastreador a Canadá por correo. No se lo conté a nadie. Solo esperé, observé, escuché. 12 horas después, el teléfono de mi hijo empezó a sonar sin parar. Su rostro se puso blanco, y en ese momento supe quién lo había puesto ahí. Antes de contarte lo que pasó después, deja un comentario abajo. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Y no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. El cambio de aceite de los sábados por la mañana era un ritual que había mantenido durante 40 años. Misma hora, misma rutina. Deslizar la tabla con ruedas bajo la F-150, drenar el aceite viejo, reemplazar el filtro, rellenar. Mis articulaciones se quejaban más que antes, pero aún podía hacer el trabajo yo mismo. Siempre lo había hecho y siempre lo haría. Fue entonces cuando mi mano tocó algo que no debía estar ahí. Me detuve. Palpé de nuevo la parte baja de la carrocería, esta vez prestando atención. Mis dedos encontraron metal, liso y ajeno, algo que no formaba parte de la camioneta. Tomé la linterna de mi caja de herramientas y me deslicé de nuevo debajo. El haz lo iluminó de inmediato. Una caja negra, del tamaño de una baraja de cartas, adherida magnéticamente al chasis. Un pequeño LED destellaba en rojo en la oscuridad. Instalación profesional. Imán de grado industrial. Esto no era un juguete barato de una tienda de electrónica. Había sido ingeniero mecánico durante 4 décadas antes de jubilarme. Conocía el equipo. Esto era costoso. 3, quizá $400. Y todavía estaba caliente al tacto. No caliente por el sol de Montana. Apenas hacían 60 grados Fahrenheit en octubre. Caliente por uso reciente. Alguien había instalado ese aparato recientemente. Muy recientemente. No lo arranqué. Eso habría sido estúpido. En su lugar, tomé fotos desde todos los ángulos con mi teléfono. Primeros planos del número de serie grabado en un costado. Planos abiertos mostrando exactamente dónde estaba colocado. Documenté todo, tal como me habían entrenado para documentar fallos mecánicos en mis años de ingeniería. Luego tomé una toalla de papel del banco de trabajo, limpié cuidadosamente mis huellas del dispositivo y lo retiré. El imán cedió con un clic suave. Lo envolví en una bolsa hermética y lo llevé adentro, dejando el cambio de aceite a medias. En la mesa de mi cocina, observé el aparato a través del plástico. Tenía que ser un rastreador GPS, pero ¿quién le pondría un rastreador a la camioneta de un hombre de 70 años? Repasé mentalmente la lista. Solo 3 personas habían estado en mi garaje esa semana. Jim, mi vecino, 2 parcelas más abajo, 75 años, apenas sabía usar su teléfono plegable. No había manera de que Jim instalara algo así. El repartidor de propano que llenó mi tanque el lunes. Pero era un desconocido, no me conocía y no tenía razón alguna para rastrear a un cliente cualquiera. Y Dylan, mi hijo, que pasó el martes por la tarde supuestamente para revisar los caballos. Me recosté en la silla pensando. Dylan había pasado 15 minutos en el garaje solo. Dijo que estaba revisando la presión de las llantas de mi camioneta, siendo servicial, asegurándose de que el vehículo del viejo estuviera seguro. Excepto que Dylan jamás se había preocupado por esos caballos, ni una sola vez en 35 años, y revisar la presión de las llantas no lleva 15 minutos. Mi mente de ingeniero empezó a unir piezas. El calor del dispositivo significaba que estaba activo, transmitiendo. Alguien estaba observando a dónde iba, alguien que necesitaba equipo profesional para hacerlo. Miré mi teléfono con el número de Dylan en mis contactos. Mi pulgar se quedó suspendido sobre él. No. Había aprendido algo en 40 años resolviendo problemas mecánicos.
Nunca sacar conclusiones sin datos. Prueba la hipótesis primero. Observa el sistema. Mira que se rompe cuando aplicas presión. Abrí el cajón del escritorio de la cocina y dejé la bolsa hermética adentro. La camioneta se quedaría en el garaje. No conduciría a ningún sitio. Y esperaría a ver quién hacía preguntas. Si alguien me estaba rastreando, estaba a punto de confundirse de verdad al ver por qué había dejado de moverme de repente. Cerré el cajón y miré por la ventana hacia mi silencioso rancho. 3 personas tenían llaves de mi garaje. Solo una sabía lo suficiente de camionetas como para instalar un rastreador correctamente. Mi hijo. No llamé a Dylan. No lo confronté. Hice lo que había aprendido en 40 años de ingeniería. Probar la hipótesis antes de sacar conclusiones. El domingo por la mañana llegó silencioso. Alimenté a los caballos, arreglé cercas, limpié el establo. Trabajo normal del fin de semana. La F-150 permaneció en el garaje, intacta. El rastreador permaneció en el cajón, silencioso. Mi teléfono nunca sonó. El lunes me quedé cerca de la casa. Reparé la baranda del porche, organicé el cobertizo de herramientas, preparé un chili que duraría toda la semana. Aún sin razón para conducir. La camioneta seguía quieta. A las 2 de la tarde, mi teléfono vibró. Dylan. Hola, papá. Solo estaba revisando. Su voz tenía ese tono casual que usa la gente cuando intenta demasiado sonar casual. Estoy bien, dije. Ah, bueno. Sin motivo. No supe de ti. Tu camioneta está funcionando bien, ¿verdad? Ahí estaba. No, ¿cómo estás? Preguntó por la camioneta. En realidad tengo problemas de transmisión, dije. La dejo en el garaje por ahora. Su voz cambió, se tensó. ¿Qué tiene exactamente? ¿A dónde la vas a llevar? ¿Cuánto tardará? 3 preguntas en 5 segundos. Eso no era preocupación. Era pánico apenas contenido. Solo algo de deslizamiento entre marchas. Probablemente necesita nuevo fluido. Llegaré a eso cuando llegue. Pero tú, ¿por qué haces tantas preguntas sobre mi camioneta? Silencio de su lado. Luego, solo quiero asegurarme de que estés seguro. A tu edad, los problemas del coche pueden ser peligrosos. Tengo 70, Dylan, no estoy muerto. Colgué. Dylan no llamó para ver cómo estaba. Llamó para ver cómo estaba la camioneta, lo que significaba que la estaba vigilando. El martes por la mañana estaba arrancando maleza cuando sonó el teléfono otra vez. Papá. Oye. Dylan sonaba agitado. Estaba pensando que quizá podría visitar este fin de semana. Claro, dije, pero la camioneta sigue sin arreglar. ¿Seguro que es solo la transmisión? Su voz subió medio tono. ¿Nada más está mal con la camioneta? Me detuve. Eso era demasiado específico. ¿Qué otra cosa podría estar mal? Tartamudeó. No sé. Solo asegurándome. Los vehículos viejos pueden tener múltiples problemas. Está bien, Dylan. Solo la transmisión. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina. 2 llamadas en 3 días. Dylan normalmente llamaba una vez al mes, con suerte. Y en ambas preguntó por la camioneta. No por mí, no por el rancho. La camioneta. Abrí el cajón del escritorio y miré la bolsa hermética. El LED del rastreador seguía parpadeando en rojo, paciente y persistente. Mi cerebro de ingeniero empezó a conectar puntos. 6 meses atrás, Dylan me ayudó a instalar el Wi-Fi, insistiendo en hacerlo él mismo. 3 meses atrás, arregló mi laptop porque estaba lenta, pasó 1 hora a solas con ella. Esto no era un incidente aislado. Era un patrón. Dylan no había estado ayudándome. Había estado preparándose para algo. No sabía para qué aún. Pero el rastreador no era para mantenerme seguro. Si así fuera, no estaría entrando en pánico porque yo me quedara en casa.
Esto se trataba de control, de saber dónde estaba yo en todo momento. El martes por la noche me senté en la oscuridad y pensé en mi hijo, en el niño que había aprendido a cambiar el aceite conmigo en este garaje, que había crecido hasta convertirse en un hombre que, al parecer, ya no conocía. Si Dylan estaba tan desesperado por rastrear mis movimientos, tenía que haber una razón, algo que lo llevara a mentirle a su propio padre. Necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Tomé mi teléfono y revisé mis contactos hasta encontrar un nombre al que no llamaba desde hacía años. Ray Fletcher, camionero de largas distancias, viejo amigo y un hombre que no hacía preguntas. Era hora de darle a Dylan algo de lo que realmente preocuparse. Ray respondió en el segundo timbrazo. Su voz era áspera por 35 años de humo diésel y café de paradas de camiones. Frank, ¿sabes qué hora es? 6 de la mañana y necesito un favor. Debe ser importante si estás llamando tan temprano. ¿Puedes llevar algo a Winnipeg por mí? Silencio y luego una risa baja. ¿Qué tipo de algo? Del tipo del que no se pregunta. 20 minutos después, me encontré con Ray en la parada de camiones de la primera 90, a las afueras de Bozeman. La mañana de Montana era fría, con niebla pegada al asfalto. Su tráiler estaba al ralentí, el motor retumbando como trueno distante. Le entregué una pequeña caja, el rastreador envuelto en papel burbuja y sellado con cinta. Sin remitente, sin etiquetas. ¿Qué hay aquí?, preguntó Ray, dándole vueltas entre sus manos gruesas. Nada peligroso, nada ilegal. Solo tiene que llegar a Winnipeg. No lo abras. Y evita que la patrulla fronteriza lo escanee si puedes. Ray me miró largo rato. Nos habíamos conocido hacía 20 años. Arreglamos vehículos juntos, tomamos cerveza en el asado del 4 de julio, enterramos a nuestras esposas con 2 años de diferencia. Él sabía que yo no pediría algo así a menos que fuera importante. Eres un viejo raro, Morrison. Lo sé. ¿Esto va a traerme problemas? No. Asintió, guardó la caja detrás del asiento. Te aviso cuando cruce la frontera. Su camión se alejó hacia el norte, las luces rojas perdiéndose en la niebla. Lo observé hasta que ya no pude verlo, luego conduje de regreso a casa. La espera fue lo peor. Alimenté a los caballos, revisé la cerca, me hice un sándwich. No comí. Mantuve el teléfono en el bolsillo, volumen al máximo. 2 de la tarde. Nada. 5 de la tarde. Nada. A las 8, sonó mi teléfono. Mensaje de Ray. Cruce. Paquete entregado a tu amigo. Respondí, gracias. Te debo una. A las 8 de la noche estaba lavando los platos cuando el teléfono sonó. Dylan. Hola, papá. ¿Cómo vas? Demasiado alegre, forzado. Haciendo la cena, dije. ¿Solo estás llamando para ver cómo estoy? ¿Estás en casa? ¿Dónde más estaría? Claro. Claro. La camioneta sigue averiada. Todavía trabajando en ella. Entonces estás en el rancho, sin manejar a ningún lado. Dejé el trapo mojado lentamente. Dylan, ¿qué pasa? Nada. Solo me aseguro de que estés bien. Su voz estaba tensa, estirada, como alambre a punto de romperse. A las 9 de la noche, el teléfono volvió a sonar. Papá, ¿dónde estás? No fue un saludo, fue una exigencia. Pánico puro. En casa. Donde he estado todo el día. ¿Por qué gritas? Tu camioneta, quiero decir, ¿estás seguro de que estás en el rancho? Hijo, ¿estás borracho? En el fondo, la voz de Brittany cortó como vidrio. Dame el teléfono. No, déjame. Dylan, murmurando, discutiendo con ella. Dylan, ¿qué demonios está pasando? Su voz bajó a un susurro. Papá, tenemos que hablar en persona. Mañana, a las 9 de la mañana. Es importante. Muy importante. No vayas a ningún lado esta noche. ¿Está bien? Solo quédate en casa. Tengo 70 años.
¿A dónde iría? Después de colgar, me quedé sentado mucho rato en la oscuridad de la cocina. Dylan no había preguntado si estaba bien. Había preguntado dónde estaba, lo que significaba que tenía la aplicación de rastreo en su teléfono en ese momento, observando la camioneta de su padre realizar un viaje imposible, 1500 millas al norte, cruzando la frontera canadiense. Mi hijo había estado vigilando cada movimiento mío. Y ahora que me había perdido, estaba aterrorizado. Bien. Que sufra. Mañana averiguaría qué más había estado haciendo. Esa noche no pude dormir. Algo que Dylan había dicho no dejaba de molestarme. ¿Estás seguro de que estás en el rancho? ¿Cómo sabría si yo no lo estaba? El rastreador estaba en Canadá. A menos que hubiera otra forma en que me estuviera observando. A la 1 de la madrugada, caminé hasta mi oficina. La laptop estaba sobre el escritorio. Dylan había ayudado a instalar el Wi-Fi 6 meses atrás, insistiendo en hacerlo él mismo, y la había arreglado 3 veces cuando se ponía lenta. Abrí el administrador de tareas. Dylan me había enseñado eso, irónicamente. Revisé los procesos en ejecución. La mayoría los reconocía, pero uno destacó. Remote Access Service Exe. Lo miré durante 1 minuto entero. Casi lo busqué en Google desde la laptop, pero me detuve. Si alguien estaba viendo mi pantalla, sabría que lo había encontrado. Saqué mi teléfono y busqué ahí. Los resultados hicieron que me temblaran las manos. Software de escritorio remoto. Permite ver tu pantalla, acceder a archivos, controlar tu computadora desde cualquier lugar. Verifiqué cuándo había sido instalado. Hace 6 meses, el mismo día que Dylan ayudó con el Wi-Fi. Fui más profundo en los registros de acceso a archivos. Archivos recientes accedidos remotamente, estados de cuenta bancarios, documentos legales, correos electrónicos, escritura de propiedad. Todo accedido cuando yo no estaba en casa. Alguien había estado leyendo todo. Mis cuentas, mis contraseñas, toda mi vida financiera. Quise desinstalarlo de inmediato. Pero si Dylan estaba mirando, sabría que lo había descubierto. Mejor dejarlo. Dejarlo creer que aún tenía acceso. Cerré la laptop con cuidado y me quedé sentado en la oscuridad. Rastreador más spyware, ubicación y finanzas. ¿Por qué mi hijo necesitaría ambas cosas? A las 2 de la madrugada, caminé hasta la casa de Jim y toqué suavemente. Abrió con su bata, entrecerrando los ojos. Frank, ¿qué pasa? ¿Puedo usar tu computadora? La mía está fallando. ¿A las 2 de la mañana? Por favor, Jim. Se hizo a un lado sin decir nada más. Los buenos vecinos no hacen preguntas que no quieren responder. Me senté frente a su viejo ordenador y empecé a investigar. Software de acceso remoto ilegal. Computer Fraud and Abuse Act, delito federal, hasta 10 años de prisión. Luego busqué el número de modelo del rastreador usando mis fotos. Encontré la página del fabricante. Leí la descripción del producto. La sangre se me congeló. Sistema avanzado de control de vehículos. Apagado remoto del motor. Control de frenos. Integración completa con la EQ. Apagado remoto del motor. No solo rastrear. Controlar. Busqué apagado remoto del motor en movimiento y encontré vídeos. Un titular, dispositivos de apagado, la nueva arma homicida. Reproduje. Un auto circulaba por la autopista, 65 millas por hora. De pronto el motor se apagó, los frenos se bloquearon. El coche giró sin control y se estrelló contra la barrera. Pista de prueba. Conductores profesionales. Equipos de seguridad. Pero el mensaje era claro. En una carretera real, el conductor no sobreviviría. Me recliné, entumecido. Dylan no solo me había estado observando. Había instalado un arma en mi camioneta. Podía matarme con un toque en su teléfono. Mientras yo conducía al pueblo, en la autopista, en cualquier lugar.
Le di las gracias a Jim y volví caminando a casa a través de la fría oscuridad de Montana. Mi hijo tenía la capacidad de asesinarme a distancia. Un botón, un instante, y muerto. La pregunta ya no era si podía. La pregunta era ¿por qué? A las 6 de la mañana del jueves, hice 2 llamadas. Primero a Robert Mitchell, quien había manejado el testamento de mi esposa hace 10 años. Después a Chuck Morrison en el taller mecánico. Para el mediodía, sabría si estaba paranoico o si mi hijo realmente estaba intentando matarme. La oficina de Mitchell estaba en el centro, en el tercer piso de un antiguo edificio de ladrillo. Llegué a las 9 con una memoria USB llena de capturas de pantalla tomadas desde la computadora de Jim, fotos del rastreador y evidencia del software espía. Mitchell se levantó de su escritorio, con preocupación ya marcada en el rostro. ¿Qué ocurre? Le entregué la memoria. La conectó y empezó a revisar los archivos. Su expresión se volvió más oscura con cada imagen. Esto es vigilancia sin consentimiento, potencialmente un delito grave. Hay más, dije. Creo que alguien intentó presentar un poder notarial usando mi nombre. Los dedos de Mitchell se detuvieron sobre el teclado. ¿Crees o lo sabes? Necesito que lo verifiques. Accedió a los registros del estado de Montana. 5 minutos de teclear. Luego me miró. Frank, siéntate. Ya estaba sentado. Hace 2 semanas, alguien presentó un poder notarial duradero con tu firma. La oficina notarial lo señaló. Dijeron que la identificación parecía sospechosa. Intenté llamarte. Estaba en la cabaña de pesca, sin señal durante 4 días. Asintió y giró la pantalla hacia mí. La firma parecía 95% real, casi perfecta. Si no lo hubiera detectado, Dylan tendría control legal sobre todo. Tu rancho, tu pensión, tus decisiones médicas, todo. ¿Cómo consiguió mi firma? El software espía, respondió Mitchell. Puede escanear documentos antiguos, manipular imágenes. Hizo una pausa. Frank, puede intentarlo de nuevo. Y la próxima vez será más cuidadoso. Sacó otro archivo de su cajón. Hace 3 días, alguien usó tu propiedad como garantía para un préstamo. La habitación dio un leve giro. Eso es imposible. El rancho está pagado desde hace 12 años. Lo sé. La compañía de títulos lo detectó y me llamó. ¿Cuánto fue? $340,000. El número me golpeó como un puñetazo. ¿Quién prestaría tanto dinero? No es un prestamista legítimo. Es una operación de usureros disfrazada de firma de inversión. Intereses altísimos, métodos violentos de cobro. Cuando la gente no paga. No terminó la frase. Dylan les debe. Mitchell asintió. Mucho. Y usó tu rancho sin que lo supieras. Si hubiera obtenido el poder notarial primero, habría sido legal. A las 11, fui al taller de Chuck con las fotos del rastreador. El garaje olía a aceite y caucho quemado. Chuck vio las imágenes y su rostro se endureció. ¿Dónde encontraste esto? Debajo de mi F-150. Me llevó a su oficina. Escribió el número de modelo en su computadora. Frank, esto no es solo GPS, explicó. Es un dispositivo de apagado. Conecta con la unidad de control del motor. Puede cortar el combustible, desactivar el motor, bloquear los frenos. Me mostró un vídeo. Un auto circulando a 60 millas por hora. De pronto, el motor muerto, frenos bloqueados, el vehículo derrapando sin control. A esa velocidad, te matas, dijo. ¿Puedes rastrear quién lo compró? No. Red oscura. Imposible rastrear. Pero quien lo instaló tuvo acceso físico a tu camioneta y sabía lo que hacía. Me miró con seriedad. Frank, esto es intento de asesinato. Tienes que llamar a la policía. Conduje a casa despacio, revisando cada coche en el retrovisor. Dylan tenía 340,000 motivos para matarme.
Tenía las herramientas para hacerlo. Y según Michei, los usureros harían el cobro en 2 semanas. Eso había ocurrido hace 12 días. Me quedaban 48 horas. No dormí la noche del jueves tampoco. En cambio, me senté con una taza de café frío y un número que no marcaba desde hacía 15 años. Mike Patterson, detective retirado, el único hombre en quien confiaba para investigar la vida de mi hijo sin juzgar. A las 2 de la madrugada abrí mi cuaderno y escribí una línea de tiempo. Hace 6 meses, software espía instalado. Hace 2 semanas, intento de poder notarial. Hace 1 semana, rastreador instalado. Hace 3 días, solicitud de préstamo. El patrón era claro. Preparación creciente. Tomé el teléfono y marqué. Mike contestó en el tercer timbrazo, con la voz espesa de sueño. Más vale que sea bueno. Son las 2 de la mañana. Mike, soy Frank Morrison. Silencio. Luego su voz se aclaró. Frank, ¿qué pasa? Necesito que investigues a alguien. A mi hijo. Una larga pausa. Mike sabía que si lo llamaba por algo relacionado con mi hijo a esa hora, era grave. ¿Qué necesitas? Todo. Sus finanzas, a quién le debe, qué ha estado haciendo. Para mañana. Eso es mucho pedir. Te pagaré triple. Frank, no necesito tu dinero. Si me estás llamando por tu hijo a esta hora, ya es bastante malo. Dame 4 horas. A las 6, mi teléfono sonó. Frank, siéntate. Ya estoy sentado. Tu hijo se está ahogando. Pidió prestados $340,000 de una firma llamada Apex Investment Solutions. Los usureros que mencionó Michei. Peor, añadió Mike. Están bajo investigación del FBI. Frente de lavado de dinero. Cuando la gente no paga, desaparece. La sangre se me enfrió. ¿Cuánto tiempo le queda? Le dieron 2 semanas. Eso fue hace 12 días. En 2 días, vendrán a cobrar. Se llevarán el rancho, contigo o sin ti. ¿Por qué pediría tanto dinero? Mike dudó. Apuestas, póker en línea, criptomonedas. Lo perdió todo. Además, las facturas médicas de Brittany. Cirugía estética. El seguro no cubrió. Se están hundiendo. En vez de pedirme ayuda, decidieron tomarla. Otra pausa. Frank, hay más. Según mi fuente en Apex, enviaron a alguien ayer a evaluar la garantía. Alguien ha estado observando tu rancho, tomando fotos, asegurándose de que valga 340,000. Miré por la ventana. El rancho estaba oscuro y silencioso. Frank, necesitas protección. Esa gente no negocia. ¿Qué suelen hacer? La voz de Mike se volvió plana. Hacen que la garantía esté disponible eliminando el obstáculo. Yo soy el obstáculo. Sí. En 2 días, si Dylan no paga, vendrán por ti. Y no solo para pedir una firma. ¿Qué debo hacer? Llama al FBI. Llama al sheriff. Busca protección. Oh, podría darles lo que querían. ¿A Dylan? Con pruebas. Con una confesión. Con todo. Frank, estos tipos quieren el rancho. Pero si Dylan está bajo custodia del FBI, la garantía se invalida. El fraude se expone. Apex es investigada. Pierden todo. Estás hablando de entregar a mi propio hijo. Estoy hablando de detenerlo antes de que te mate. Mike me dio 2 números. Uno del FBI, otro de un refugio seguro, por si necesitaba huir. Los anoté, le di las gracias y colgué. Luego me quedé mirando esos números mucho rato. Para el amanecer, había tomado mi decisión. No iba a huir. Iba a pelear. El viernes por la mañana, fui de compras. No por comida, ni por forraje, ni por nada que un hombre de mi edad debería estar comprando. A las 8 de la mañana, conduje hacia Billings con un único propósito: cámaras, una grabadora y una laptop barata que solo yo pudiera usar.
Y antes de que el sol se ocultara, tenía que hacer una llamada que lo cambiaría todo. Aquello podía salvar mi vida o forzar la confrontación que había estado evitando. De cualquier forma, al caer la noche ya no habría marcha atrás. A las 8 en punto tomé la autopista y conduje hacia el este. Evité Bousmen por completo. Los pueblos pequeños tienen un chisme veloz y no podía permitirme ojos curiosos. Billings ofrecía anonimato. Best Buy acababa de abrir cuando entré. Un joven empleado se acercó mientras examinaba el pasillo de seguridad. ¿Está montando un sistema, señor?, preguntó. Algo así, respondí. Pagué en efectivo 4 cámaras Blink Mini y una laptop sencilla, sin lujos. Sin cuentas, sin nube, nada rastreable. De vuelta en casa, instalé las cámaras durante 3 horas lentas y deliberadas. La primera en la sala, escondida entre los viejos libros de Linda. La segunda detrás de la cara del reloj de cocina. La tercera desapareció dentro de una casita de aves de madera con vista al porche. La cuarta la oculté detrás de una foto enmarcada de Linda en mi oficina. Las 4 transmitían solo a la nueva laptop. La comprometida, la que Dylan había manipulado, permaneció cerrada. Cuando todo estuvo en línea, revisé cada ángulo. Ni un solo punto ciego. A la 1 de la tarde llamé a Thomas Wee. Thomas, si grabo a mi hijo admitiendo lo que ha hecho, ¿es admisible? Montana es un estado de consentimiento de una sola parte, respondió. Necesita decir 3 cosas: que instaló el rastreador, que sabía lo que podía hacer y que pretendía usar tu propiedad. Eso prueba fraude, intento de homicidio y explotación a un adulto mayor. Escribí los 3 puntos en mi cuaderno con mano temblorosa. A las 2 llamé al número que me había dado Mike Patterson. FBI, oficina de Billings. Habla la agente Martínez. Mi nombre es Frank Morrison, dije. Mi hijo está intentando matarme y está vinculado a Apex Investment Solutions. Pausa. Señor Morrison, ¿cómo sabe sobre Apex? Porque tienen un préstamo fraudulento a mi nombre. Mi hijo usó mi rancho como garantía. ¿Puede venir a la oficina? No, respondí. Pero ustedes pueden venir aquí. Mañana por la mañana tendré una confesión grabada. ¿Pueden colocar agentes en mi rancho a las 10 de la mañana, el sábado? Señor, eso normalmente, instaló un dispositivo de apagado en mi camioneta. Falsificó documentos legales. Apex viene por mí en 2 días. Pueden estar aquí mañana o llegar el domingo a recoger mi cuerpo. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono sonó al instante. Señor Morrison, dijo Martínez. Necesito todos los detalles que tenga. Durante 30 minutos le conté todo. El rastreador, el software espía, las firmas falsificadas, el préstamo, la cronología. Cuando terminé, dijo, enviaré 2 agentes. Permanecerán ocultos. Si las cosas se ponen peligrosas, no lo harán, respondí. Será cara a cara. Sigue siendo mi hijo. A las 4 practiqué mis preguntas frente al espejo, suaves al principio, endureciéndose poco a poco hasta que la verdad no tuviera dónde esconderse. A las 6 llamé a Dylan. Mañana a las 9 de la mañana, dije. Solo tú y yo. Su voz tembló. ¿Sobre qué, papá? Sobre lo que has hecho. Colgué antes de que pudiera protestar. No dormí esa noche. Observé las 4 cámaras brillando en la laptop, el rancho en silencio a mi alrededor. Mañana, él enfrentaría en lo que se había convertido. Y a las 8:55 de la mañana del sábado, cuando escuché las llantas de su camioneta crujir sobre la grava, revisé las cámaras por última vez. La agente Martínez y el agente Harper ya estaban escondidos en la cocina. Me levanté, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Era el momento. Dylan golpeó 3 veces, suave, vacilante, como cuando era niño y había roto algo. Britney estaba junto a él, sin invitación. Debí saber que vendría. Abrí la puerta. Solo tú, dije.
La barbilla de Britney se alzó. Asunto familiar. Debo estar aquí. Me hice a un lado. Se sentaron en el sofá. Yo tomé la silla frente a ellos. Las cámaras capturaban cada ángulo. ¿Café? No, respondió Dylan, con la voz quebrada. Papá, ¿qué está pasando? Encontré algo debajo de mi camioneta. Dejé que las palabras flotaran. Rastreador GPS. Instalación profesional. Alguien que sabe de camionetas. Silencio absoluto. El rostro de Dylan se volvió blanco. La mano de Britney se aferró a su bolso. Me enseñaste a cambiar el aceite cuando tenías 16, dije. Has estado debajo de esa F-150 antes. Britney habló. Frank, ¿por qué Dylan haría? $340,000, dije. Dylan hizo un sonido como si el aire lo hubiera abandonado. Le debes dinero a Apex Investment Solutions. Papá, ¿cómo? Su voz se quebró. Britney lo clavó con el codo. Lo sé todo, añadí. Software espía en mi computadora. Poder notarial falsificado. Préstamo usando mi rancho. Todo. El rostro de Dylan se derrumbó. Papá, nos iban a matar. 15% al mes. No podíamos pagar. Dylan, cállate, escupió Britney. Déjalo hablar, dije. El rastreador era para mantenerte seguro, insistió Dylan. Para saber dónde estabas, seguro. Me incliné hacia adelante. O para asegurarte de que firmara papeles. Él dudó. Ambas cosas, tal vez. Estaba asustado. Instalaste un dispositivo de apagado en mi camioneta. Dylan quedó inmóvil. ¿Qué? No mientas. Chuck Morrison lo identificó. Conecta con la unidad de control del motor. Puede cortar el combustible, bloquear los frenos, matar el motor a 70 millas por hora. Yo no sabía que podía hacer eso, gimió. Britney dijo que era solo GPS. Britney se levantó. Nos vamos. Siéntate o llamo ahora mismo al sheriff. No puedes probar nada. Levanté mi teléfono. Fotos del rastreador, capturas del software espía, copias de los documentos falsificados. Puedo probar todo. Dylan se quebró por completo. Empezó a llorar. Papá, por favor. No queríamos hacerte daño. Solo necesitábamos el rancho temporalmente. ¿Te pagaríamos cuando yo estuviera muerto? No, sollozaba. No iba a, yo no, él no sabía, gritó Britney. Yo lo compré. Fue idea mía. Se dio cuenta de lo que había dicho. Su rostro palideció. ¿Así que confiesas? Pregunté en voz baja. Me giré hacia Dylan. ¿Instalaste el rastreador? Sí, pero no pensé. ¿Accediste a mi computadora? Sí. ¿Falsificaste mi firma? Lo hizo Britney, pero yo lo sabía. Estoy arrepentido. Lo siento, papá. Miré a mi hijo, roto y llorando en mi sofá. Yo también lo siento. Entonces dije, agente Martínez, creo que ha escuchado suficiente. La cabeza de Dylan se alzó. ¿Qué? Martínez salió de la cocina. El agente Harper detrás de ella. Mostraron sus placas. Dylan Morrison, Britney Morrison, quedan arrestados por fraude electrónico, intento de homicidio, abuso a un adulto mayor e identidad falsa. Dylan no se resistió. Solo siguió llorando. Papá, por favor. Britney gritó. Frank, diles algo. No dije nada. Los llevaron esposados. Desde la ventana del coche, Dylan me miró, lágrimas corriendo por su cara. No levanté la mano para despedirme. La casa se sintió demasiado silenciosa cuando se fueron. Martínez tomó mi declaración. Dylan y Britney serían procesados el lunes. Había conseguido justicia, pero no se sentía como una victoria. Solo se sentía vacío. 6 meses. Eso fue lo que tardó en completarse el proceso.
6 meses para que pasara el invierno, para que la nieve se derritiera, para que regresara algo parecido a la paz. Me senté en el porche aquella mañana de primavera con Scout a mi lado, un border collie de 4 meses que había adoptado 3 meses atrás. En la mano tenía la 5ª carta de Dylan. Las primeras 4 estaban sin abrir en mi escritorio. Esta se sentía diferente. Pensé en enero. Dylan había estado frente al juez con un mono naranja, 20 libras más delgado. Cuando el juez anunció 8 años de prisión federal y 3 años de libertad supervisada, los hombros de Dylan se desplomaron, pero asintió. Sus ojos buscaron los míos. Yo no miré hacia otro lado. Tampoco sonreí. Britney había luchado contra sus cargos, alegando inocencia. El jurado no estuvo de acuerdo. 5 años y una multa de $100,000. Me gritó al salir de la sala. Esto es culpa tuya. El FBI allanó Apex Investment 2 semanas después. 12 arrestos. El testimonio de Dylan ayudó. Mi rancho quedó protegido en un fideicomiso irrevocable. A salvo. Scout ladró a una mariposa. La vida había encontrado un nuevo ritmo. Jim venía 2 veces por semana. Robert Michey manejaba los trámites legales. Las pesadillas habían disminuido. Ya no revisaba debajo de mi camioneta. Me uní a un grupo de apoyo para víctimas de abuso a adultos mayores. Di charlas en centros comunitarios sobre señales de alerta. 3 familias me contactaron después. Les ayudé a ver los patrones. Se sintió bien ser útil en lugar de solo ser una víctima. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Señor Morrison, soy William Hayes, de Boise. Encontré su número en un foro sobre abuso a adultos mayores. Encontré algo debajo de mi coche. Rastreador GPS. Documentos desaparecidos. Mi hija preguntando por poder notarial. Conocía esa historia. William, no entres en pánico. Documenta todo. Busca a un abogado. Revisa tu computadora por software espía. No confrontes a nadie todavía. ¿Por qué ayudarme? No me conoce. Miré a Scout, miré mi rancho. Hace 6 meses, yo estaba donde tú estás. No estás loco. Protegente. No es egoísmo. Es supervivencia. Hablamos 10 minutos más. Le di el número de Michey. Cuando colgué, me sentí más liviano. Abrí la carta de Dylan. Su letra temblaba. Papá, no espero que me perdones. La prisión es dura, pero necesito estar aquí. La terapia ayuda. Entiendo lo que hice. Tú no me fallaste. Yo me fallé a mí mismo. Hiciste bien en entregarme. Me salvó la vida. Te quiero. Dylan. La leí 2 veces, la doblé, no lo llamé. Tal vez algún día. Hoy no. Scout empujó mi mano con el hocico. Al menos tú sí eres un buen amigo. El cielo de Montana se extendía infinito y azul. Pensé en William luchando la misma batalla. Dylan en prisión, ojalá reconstruyéndose. Yo, a mis 68, solo pero vivo y libre. La gente pregunta si me arrepiento de entregar a mi hijo. La respuesta es no. La alternativa era dejarlo matarme. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Yo aprendí que la autoprotección es más espesa que la sangre. No es egoísmo. Es supervivencia. Guardé la carta de Dylan, no porque lo hubiera perdonado, sino porque quizá, dentro de algunos años, hubiera una oportunidad. No para recuperar lo que fue, eso murió, sino para construir algo honesto. O quizá no. Tal vez algunas fracturas no puedan repararse. De cualquier forma, estaré aquí, en mi rancho con mi perro, viviendo mi vida, porque fue por eso que luché. No por venganza, no por castigo, sino por el derecho a seguir viviendo a mi manera, libre. Mirando atrás, en esta historia real, entiendo que las lecciones llegaron tarde. Si escuchas historias de un viejo como yo esperando que nunca enfrentes traición dentro de tu propia familia, permíteme darte un consejo.
No esperes como yo esperé. Confía en tu instinto. Cuando algo se siente mal, probablemente lo está. Ese rastreador, esas visitas amables, la instalación del wifi, mi intuición lo sabía. Yo simplemente no quería creer que mi propio hijo pudiera traicionarme. No ignores las señales. Protegente primero. Algunos dicen que fui cruel, que entregué a mi propia sangre. Pero la Biblia dice en Proverbios: el prudente ve el peligro y se refugia, el simple sigue adelante y recibe el castigo. Dios nos dio sabiduría para sobrevivir. La autoprotección no es egoísmo. Cuando alguien intenta matarte, documenta todo: capturas, fotos, fechas, horas. La evidencia me salvó la vida. Sin pruebas, habría sido mi palabra contra la suya. Esta historia real no es única. El abuso a adultos mayores está en todas partes. Si escuchas historias de ancianos sobre familiares explotándolos por dinero, créeles. Ocurre más de lo que la gente imagina. Cada historia real como la mía es una advertencia para otros. Estoy vivo porque elegí la supervivencia por encima del sentimentalismo. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero la autoprotección es más espesa que la sangre. Si esta historia de un viejo resonó contigo, o conoces a alguien enfrentando algo similar, deja un comentario abajo y comparte tu experiencia. Comparte esta historia con tu familia. Puedes salvarle la vida a alguien. Suscríbete a nuestro canal para no perderte historias reales que importan. Tu apoyo ayuda a que estos mensajes lleguen a quienes más los necesitan. Gracias por escuchar.